No, ya dio el chivo. Ah. Caguana y Champi. Caguana. ¿Quién es Caguana? No vi. ¿Caguana existe? Expuso la semana pasada. Valeria. ¿Está Valeria? No. Está pues. Párate. ¿Quién más? Caguana, Velázquez, Valeria. ¿Quién es? No existe. No vi. Champi, Mendoza, Charmení. Ahí está. Córdoba, Mendoza. Córdoba, Mendoza. Tampoco está falta. Cornejo, Ticona. Ya. Dávila. Dávila. Ahora sí, pregúntale usted, señorita Dávila. Vayan, por favor, ustedes, apúrense con esto. Vamos, pregúntale. Ah, ya está acá. Ya, vamos. Vamos a empezar, chicas. Chicas, escúchame. Tienen exactamente media hora. No pueden pasarse de media hora por si acaso. ¿Ya? Así que anótale media hora. Es media hora por favor. Doctora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a exponer acerca de las plaquetas y la Señoritas. Empezando por las plaquetas. Las plaquetas, también conocidos como trombocitos, van a ser fragmentos celulares que son esenciales para la coagulación en la sangre y también para la reparación de los vasos sanguíneos que son dañados. La trombopoiesis va a ser la formación de las plaquetas, empezando en la médula ósea. Esto se da. Las células madre pluripotenciales van a dar origen a la serie mieloide y esa serie mieloide va a dar origen al megacariocito, al megacardioblasto. El megacardioblasto se caracteriza porque es una célula grande que presenta un núcleo grande y presenta vasofilia. Este megacardioblasto va a dar origen a un promegacariocito que, como podemos ver en la imagen, este es grande y presenta un núcleo multilobulado. El promegacariocito da origen a un megacariocito granular que presenta abundantes gránulos y también ya presenta núcleos segmentados. Este megacariocito granular va a dar origen a un megacariocito liberador de plaquetas, que es el que va a liberar a todas las plaquetas en el flujo, en la sangre. Dentro de su morfología vamos a ver que las plaquetas tienen un tamaño de 1 a 4 micrómetros de diámetro, tienen una forma discoide, se caracterizan porque carecen de núcleos, como ya lo mencioné, presentan abundantes gránulos, de los cuales los más importantes van a ser los gránulos alfa, porque van a contener factores de coagulación que son importantes para la hemostasia. Dentro de sus funciones vamos a tener a la hemostasia, es decir, participan en la formación de coágulos sanguíneos para detener las hemorragias. Luego también vamos a tener a la liberación de factores de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor de crecimiento transformante del tipo beta, que van a estimular la reparación de los tejidos y también la regeneración celular. Por último, vamos a tener esta función va a ser la adhesión, agregación y la activación de estas plaquetas, que nos va a permitir formar lo que es el tapón hemostásico. Dentro de su ciclo de vida vamos a ver que estos en la sangre van a vivir de 8 a 12 días, luego van a ser eliminados por los macrófagos tisulares y también van a ser eliminados por los macrófagos que están presentes en el vaso. Su concentración plasmática en la sangre va a ser de 150.000 a 450.000 unidades por microlitros.
y sus alteraciones, es decir, un aumento o una disminución, vamos a tener trastornos asociados como la trombocitopenia y la trombocitosis. En la trombocitosis vamos a ver que es un aumento del número de plaquetas en la sangre por encima de los 450.000 unidades por microlitro. Vamos a tener dos tipos, la trombocitosis secundaria y la trombocitosis primaria. La trombocitosis secundaria también es conocida como trombocitosis reactiva. ¿Por qué? Porque estos van a tener una causa subyacente. Generalmente las plaquetas van a estar por encima de los 450.000, pero van a ser menor a 600.000. Es importante mencionar que cuando se trata la causa subyacente o el antecedente, el número o la cantidad de plaquetas va a disminuir y va a volver toda la normalidad. También es importante mencionar aquí que este aumento de plaquetas va a ser de forma temporal y no permanente. Dentro de las causas comunes vamos a tener a una hemorragia, a la anemia ferropénica, a infecciones agudas, ya que cuando nuestro cuerpo presenta algún tipo de infección, aumenta el número de plaquetas. Vamos a tener al posoperatorio de cirugías mayores, a la esplenectomía, ya que cuando se libera o cuando se extrae el vaso, ya no se elimina la misma cantidad de plaquetas. Vamos a tener al síndrome... ¿Por qué pasaría eso? Si le saco el vaso, ya no... va a haber una trombocitopenia. Trombocitosis, doctora. Perdón, trombocitosis. Cuando se elimina el vaso, recordemos que el vaso es el principal liberador de va a degradar a las plaquetas. Entonces, si se elimina, solamente vamos a tener a los macrófagos tisulares y se va a aumentar o sea, no se va a eliminar de forma adecuada. No solo quién los va a destruir, los que están circulando. Luego vamos a tener a la trombocitosis primaria. Este va a ser un trastorno mieloproliferativo crónico que va a estar caracterizado por una producción excesiva de plaquetas. La diferencia es que acá la producción excesiva de plaquetas va a ser de forma permanente y normalmente va a estar asociado a mutaciones genéticas como la JAK2, V617F, ALCAR y el MLP. Estos van a actuar en la médula ósea, haciendo que hay una producción excesiva de estas mismas células. Y las plaquetas van a estar por encima de los 600.000 unidades por microlitro, como ya lo mencioné, de forma permanente. Luego vamos a tener a la trombocitopenia. Aquí el reencuentro de las plaquetas en la sangre va a disminuir drásticamente, generalmente menor a 150.000 unidades por microlitro. Vamos a tener dos tipos, las centrales, es decir, cuando hay una alteración en lo que es la médula ósea, y las periféricas. Las centrales vamos a tener dos tipos, las amegacariocitas, es decir, va a haber ausencia o no va a haber megacariocitos. Y las megacariocíticas sí va a haber presencia de los megacariocitos, pero va a haber una falla, para que haya una maduración adecuada de las plaquetas. Dentro de sus causas vamos a tener a la anemia aplástica, a la mielofibrosis, a la anemia, en las megacariocíticas vamos a tener a la anemia perniciosa y al déficit de la trombopoyetina. Recordemos que la trombopoyetina va a ser una proteína que va a estimular la producción y maduración de las plaquetas. Dentro de las periféricas vamos a tener dos tipos, de causas inmunológicas y de causas no inmunológicas. Dentro de las causas inmunológicas vamos a tener a la púrpura trombocitopénica idiopática. Este es importante porque aquí esto se caracteriza porque es una enfermedad autoinmune, donde la activación plaquetaria y la cascada de coagulación se va a ver alterada. Y también por medicamentos como la heparina. Y las no inmunológicas vamos a tener al hiperesplenismo y la coagulación intravascular diseminada. Recordemos que la coagulación intravascular diseminada va a afectar todo lo que es el mecanismo de la activación de la cascada de coagulación, entonces va a haber una disminución de las plaquetas. Luego vamos a tener a la hemostasia. La hemostasia va a ser un proceso fisiológico que va a permitir detener la hemorragia y también va a permitir mantener la integridad del sistema vascular debido a una lesión. Vamos a hacer un resumen corto, recordando que este tema ya lo hemos hecho antes, empezando por una vasoconstricción. Acá vamos a ver que hay un vaso sanguíneo que ha sido dañado. Entonces, las células endoteliales están dañadas, van a liberar endotelina y las plaquetas van a liberar al tromboxano del tipo A2.
Esto va a hacer que se reduzca el flujo sanguíneo y va a limitar lo que es la pérdida de sangre. Luego vamos a tener a la hemostasia primaria. La hemostasia primaria va a comprender el proceso de adhesión, de la activación y la agregación plaquetaria. Es decir, las plaquetas se van a adherir al colágeno que está subexpuesto en el subendotelio a través del factor de von Willebrand y a través de la glicoproteína de tipo 1B. Luego, estas plaquetas activadas van a liberar al ADP, a la serotonina y al tromboxano tipo A2 y van a formar una red plaquetaria que junto con el fibrinógeno van a constituir lo que es el tapón hemostásico primario. Luego vamos a tener a la hemostasia secundaria. En la hemostasia secundaria vamos a tener a la formación del coágulo mediante la activación de la cascada de coagulación y vamos a ver la conversión de la fibrina. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Atrás? Pon atrás. Ya. Vamos a ver acá el mecanismo de la activación de la cascada de coagulación. Vamos a ver que esto se resume así. Vamos a tener ciertas proteínas plasmáticas donde el factor 10 se va a activar. Ya. Vamos a ver que el factor 10 se convierte en factor 10 activado y esto va a hacer que la protombina se convierta en trombina. Es así que el fibrinógeno, gracias a la acción de la trombina, se convierte en fibrina. Y esta fibrina, vuélvelo por favor. Esta fibrina se va a entrelazar con las plaquetas y también va a hacer que el coágulo sea mucho más duro y resistente, lo cual va a detener a la hemorragia. Y también vamos a ver que después de esto va a haber la retracción del coágulo, es decir, las plaquetas van a aplastar a lo que es el coágulo y posteriormente vamos a tener a la fibrinólisis. En aquí vamos a ver que la fibrina va a ser degradada por la plasmina y va a haber una disolución total del coágulo, restaurando así el flujo sanguíneo normal. Y ahora vamos a continuar viendo las pruebas funcionales plaquetarias, que estas más que ver la cantidad, si es normal de las plaquetas, va a ver si estas funcionan correctamente. Vamos a mencionar 4, vamos a comenzar con el tiempo de hemorragia y tal como su nombre lo dice, esta es una prueba sencilla que va a medir en cuánto tiempo un sangrado debido a una lesión va a detenerse. Y vamos a tener 2 métodos que se mencionan, el método de Duke y el de Ivy o Ivy. Y el método de Duke consiste en realizar una incisión de una longitud de 2 milímetros, es bastante pequeña como se puede ver acá, y en el lóbulo de la oreja. Y el sangrado tiene que comenzar sin la necesidad de que nosotros tengamos que exprimir el lóbulo. Nosotros con algún material vamos a recoger las gotas de sangre que van a caer del lóbulo y vamos a cronometrar el tiempo que demora en detenerse la hemorragia. El tiempo que nos va a dar va a ser el resultado de esta prueba y vamos a ver que lo normal es hasta 5 minutos. Pero si es que por algún motivo no se puede cronometrar, podemos contar el número de las gotas que hemos recogido y lo vamos a multiplicar el número por 30 segundos. Bien. Ahora vamos a ver el método de Ivy, que este es algo parecido, pero ya también se va a realizar una incisión en la cara anterior del antebrazo, que va a ser de una longitud de 1 centímetro y 1 milímetro de profundidad. Este se va a cronometrar al igual que el anterior, pero se va a mantener una presión con ayuda de un esfingomanómetro, como se puede ver en la imagen, de una presión constante de 40 milímetros de mercurio. Bien. Este tiempo de hemorragia se va a ver alargado en caso de algunas enfermedades como son las trombocitopenias, que ya lo explicó mi compañera, que son los valores de plaquetas menor a 150.000 por microlitro. También las trombocitopatías congénitas, que puede ser la tromboastenia de Granzmann, que esta va a afectar a las glicoproteínas y por lo tanto va a afectar la hemostasia primaria. Y también tenemos a la enfermedad de von Willebrand, que esta afecta, hay un déficit o una alteración en este factor que es muy importante para la adhesión inicial. Y bueno, estas van a tener signos similares que van a presentar, como se puede ver en la imagen, son petequias, que son pequeñas manchas en la piel de coloración rojo a púrpura, que no van a desaparecer cuando las presionas. También vamos a ver la equimosis, que van a ser manchas más grandes de mayor a 1 centímetro y estas van a ser causadas por la acumulación de sangre bajo la piel.
también va a haber un sangrado nasal repentino, espontáneo, y también un sangrado gingival, que es el sangrado de las encías y que ocurre normalmente cuando uno se está cepillando los dientes, en el caso de los pacientes que tengan este tipo de enfermedades. Bien. Vamos a pasar al segundo, que es el test de función plaquetaria. Y este va a evaluar cómo actúan las plaquetas en la hemostasia primaria y no solo cuántas hay, sino si funcionan. Y estas se va a simular con agonistas plaquetarios, que son sustancias que participan en la agregación plaquetaria, que van a ser dos vías, la del colágeno adrenalina, que va a simular la vía del tromboxano A2, y el colágeno ADP, que va a simular la vía alternativa con el ADP. Entonces, consisten en dos discos, como se ve en la imagen, y se mide el tiempo de obturación, en cuánto tiempo se cierra este agujero. Ahora, este tiempo se va a ver prolongado en el caso de enfermedades, como ya lo había mencionado, como el von Willebrand, y también algo diferente al anterior es que va a ser el caso del consumo de fármacos, como son los AINES, que van a interferir o van a tener acción antiagregante. Ahora, algo importante es que, algo a tomar en cuenta es que esta prueba en sí es útil tomarla en pacientes en los que se va a realizar próximamente una cirugía invasiva o que anteriormente han tenido una medicación con fármacos que ya mencioné con acción antiagregante. Ahora vamos a pasar a la prueba de adhesividad plaquetaria, que, vamos a recordar brevemente lo que ya mencionó mi compañera de la hemostasia primaria, que va a comenzar con una unión inicial, también llamada adhesión. Gracias al factor de von Willebrand, este se va a unir al endotelio, al vaso dañado, y va a continuar con una activación y un cambio conformacional, como se ve acá, que es que al unirse al vaso dañado, estas van a dejar de ser redondas como normalmente se las ve y comienzan a tener prolongaciones para poder cerrar el vaso. Y además van a empezar a segregar sustancias agregantes, como es el tromboxano, el ADP, que van a activar a las plaquetas que se ven alrededor o que están cercanas, y este va a amplificar esa reacción agregante. Antes que ¿me están escuchando? La heparina actúa como antiagregante plaquetario. No mencioné heparina. No, pero sí. ¿Qué medicamentos ya? AINES. Ya, aparte de los AINES, ¿qué otra cosa? Aspirina mencionaba. La aspirina pues es el AINES. Sí, solo eso. No es porque no se te escucha otra cosa, pero dentro de lo que son los antiagregantes plaquetarios, tenemos uno de los que más comunes existentes es los AINES, ¿no? Y dentro de los AINES será el que más agregante plaquetario tiene. ¿Cuál es? Lo del ácido acetil salicílico, ¿no es cierto? Porque va a evitar que se unan, que haya adhesión entre plaqueta y plaqueta, ¿no? Por eso que no después de pacientes que tienen problemas de coagulación no se les da a nadie, ¿no? Sigan. Bien. Ahora vamos a mencionar los pasos para tomar esta prueba de adhesividad. Se la toma de muestra, y esto se va a realizar un contacto con una superficie que va a simular el vaso dañado. Se menciona que puede ser microesferas de vidrio, y se va a realizar un recuento de plaquetas antes y después del contacto. Ahora, el valor normal, el valor tiene que disminuir, pero el valor normal debe quedarse hasta al menos al 50% del total que había inicialmente antes del contacto, para que esto signifique que las plaquetas sigan teniendo su función normal y correcta. Ahora, esta prueba va a estar disminuida en caso de trombopatías congénitas y adquiridas, y como las que ya mencioné anteriormente, iban a tener los mismos síntomas, petequias, pero en este caso también, en el caso de las mujeres, puede ser un ciclo de menstruación abundante, y también el sangrado nasal espontáneo. Y ahora la última prueba funcional es la agregación plaquetaria, que también es la última fase de la hemostasia primaria. Y esta prueba, vamos a recordar cómo se da esto primero. Las plaquetas activadas por agonistas, que son sustancias que ya mencioné, que pueden ser trombina, colágeno o el ADP, van a favorecer a la coagulación y van a liberar las sustancias vasoconstrictoras que van a ayudar a la formación del tapón plaquetario, gracias también a los proagregantes que ya conocemos.
Y esta prueba en sí va a medir la densidad, las variaciones en la densidad óptica de un plasma rico en plaquetas. Es lo que vemos en esta imagen, que primero se toma, es una toma de muestra de sangre. Esta se va a centrifugar para que podamos obtener el plasma rico en plaquetas, que es lo que se ve de color amarillo. Y ya obtenido esto, se añade un agente agregante que va a simular la acción normal en el cuerpo, y se va a medir la agregación en relación a qué tanto atraviesa la luz a través de este. Al inicio las plaquetas están separadas, por lo que se ve turbio el plasma, pero después, cuanto continúan agregándose, estas se van a juntar y es como si formaran el tapón plaquetario, que es lo que nos va a dar en el gráfico una curva de agregación. Y al igual que la anterior, también se van a ver disminuidos esta prueba en trombopatías congénitas y adquiridas, y las aspirinas y los AINES van a bloquear enzimas que producen el tromboxano, y por eso es que afectan esta agregación plaquetaria y se ven valores disminuidos en el caso del consumo de estos fármacos. Ahora vamos a ver las pruebas de coagulación. En estas vamos a presentar diferentes grupos, pruebas que evalúan a nivel global toda la coagulación, pruebas que evalúan las alteraciones en los factores extrínsecos, en los factores intrínsecos, o de la vía intrínseca y extrínseca, y pruebas que van a especificarse en lo que vendría a ser la vía común. Primero vamos a ver las pruebas a nivel global. Tenemos el tiempo de coagulación. Este va a medir el tiempo en el que tarda en coagularse una muestra de sangre colocada en un tubo limpio. Este aproximadamente tiene valores normales de entre 5 a 11 minutos y puede estar alterado, es decir, puede aumentar este tiempo debido a deficiencias en los factores de coagulación, o a presencia de anticoagulantes, o en coagulopatías de consumo, como la coagulopatía intravenosa diseminada, en la que va a haber una mayor utilización de los factores de coagulación, por lo que va a ser bien difícil o se va a alargarse este tiempo de coagulación. Esta va a ser poco específica y poco sensible, por lo que es muy poco usado. Luego vamos a tener el test de recalcificación o de Howell. Este ya también va a medir el tiempo en el que tarda en coagular la sangre citratada tras añadir calcio. La sangre citratada va a ser o se va a darse después de haber agregado citrato de calcio a la muestra sanguínea, y al agregar este citrato de calcio va a estar anticoagulada. Entonces, una vez añadido el calcio, se va a evaluarse todo ese tiempo que recorre para volver a coagular, para coagularse mejor dicho, y si supera los 3 minutos es cuando se consideraría patológico. Lo que tú tienes primero es una muestra anticoagulada. Ajá. Porque recuerden que si ustedes han leído todo lo que son la cascada de coagulación, en toda la cascada de coagulación, ¿qué se necesita como cofactor? El calcio. Entonces mide, si yo le pongo calcio, cuánto tarda en coagular, si va a ser normal. Y bueno, este va a ser un poco más sensible que el tiempo de coagulación. Y luego vamos a tener la retracción de coágulo. Este ya también va a ser, va a ser el proceso en el cual el coágulo ya va a llegar a contraerse, y vamos a poder ver que este coágulo retraído de la muestra que tenemos va a ser aproximadamente el 55% del volumen inicial que tenemos. Este aproximadamente va de 10 a 15 minutos desde que inicia, una vez que inicia, y hasta terminar toda la retracción, 3 horas. Este puede verse afectado si es que las plaquetas están menores a 100.000 por microlitro, o si es que hay presencia o mayor o menor presencia de fibrinógeno. También lo va a afectar el factor número 8, porque va a estabilizar la fibrina y las masas eritrocitarias, como podría ser en poliglobulias o anemias. Continuando con el tiempo de protrombina, este es otra prueba también coagulante. Esta va a evaluar el tiempo de coagulación del plasma citratado tras añadir el factor 3, o también llamado como la tromboplastina tisular, y el calcio. Esta prueba va a simular lo que es la vía extrínseca y la común. ¿Por qué? Porque se realiza fuera del vaso, como tal. Los valores normales, en realidad el tiempo es muy corto porque dura de 10 a 14 segundos. Y voy a explicar un poquito rápido lo que es la vía extrínseca. Comenzaremos a iniciar. Porque supone que ya saben la vía extrínseca y la intrínseca. Bueno, entonces, este tiempo de protrombina va a evaluar lo que son los factores de coagulación, netamente el 7, que pertenece a la vía extrínseca, el 10, el 5, el 2 y el 1, que pertenecen a la vía común.
Ahora, ¿qué pasa cuando hay una prolongación de este tiempo de protonía? Esto se debe principalmente a que hay déficit de los factores que ya mencioné, que son el 7 y los demás. Y también está relacionado el déficit de la vitamina K. ¿Por qué la vitamina K? La vitamina K se relaciona netamente con la función de estos factores. No los sintetiza, simplemente estos factores necesitan la vitamina K para que puedan funcionar correctamente. También está relacionada a las enfermedades hepáticas. ¿Por qué? Porque en el hígado es donde se sintetizan dichos factores. Y también está relacionada a los anticoagulantes orales, ya que... Pero la vitamina K, ¿qué hace para con los factores de coagulación? Bueno, los ayuda a... Bueno, esto... ¿Dónde los ayuda? Disculpe. O sea, la vitamina K, ¿dónde actúa? Bueno, actúa en sí descarboxilándolos No, ¿en qué organismo, en qué órgano? en el hígado. Ya, ¿dónde se absorbe? En el hígado. ¿Dónde se absorbe la vitamina K? Bueno, en el Pues de intestino. ahí va hacia el hígado y ahí no es que ayuda, o sea, tiene que estimular la producción de qué, de factores de coagulación, que son el 7, ¿cuál más? 2, El 2, 9 y 10. y por eso se denominan factores dependientes de vitamina K. Si no hay vitamina K, no se producen estos factores y no entran ni a la vía extrínseca ni a la vía común, por tanto, se tiene lo que son trastornos de coagulación, ¿no? ¿Qué más? Ya. Ahora vamos a ver. Pero dentro de lo que es el tiempo de protrombina, su factor de corrección, ¿cuál es? El INR. ¿Y dónde está? No lo mencioné, pero se Es menciona. que no estaba en el. ¿Cómo? El INR, más que el TP, es el valor con el cual uno o sea, es el factor corregido más específico para saber si hay trastornos de coagulación dependientes de lo que son la vitamina K. Y ese INR tiene, o sea, el INR depende mucho también de los valores, van a depender del laboratorio donde fue tomado, ¿no? Y por ejemplo, les pregunto, a ver, ¿cuál es el valor normal del INR? ¿Hasta cuánto es el valor normal del INR? 60%. ¿Cuánto? 60%. No, es que no sabes lo que es el INR, no se mide en porcentaje el INR. Es de hasta 1.3, menores a 1. Pero, por ejemplo, con el INR se hace seguimiento a pacientes que tienen, ¿qué cosa? Valvulopatías, que tienen que estar anticoagulados. Con ese se mide el CSI, o sea, cuánto es la anticoagulación que puede soportar sin producirse hemorragia, que puede llegar hasta 2 a 3, ¿no? Entonces el INR es mucho más importante aún que el TP, porque es dependiente, su factor de corrección es el INR, se debieron haber puesto. Sigue. Ahora vamos a ver el tiempo de tromboplastina parcial activada. Ya también va a medir o se va a enfocarse en lo que es la vía intrínseca y la vía común. Va a evaluar el tiempo de coagulación agregando al plasma citratado lo que es calcio, fosfolípidos como la cefalina y activador del sistema de contacto, el caolín. Por eso también se puede llamarse cefalina-caolín a esta prueba. Vamos a ver que estos no van a evaluar la función de todos los factores, exceptuando los factores 7 y el factor 13, debido a que el factor 7 va a estar más involucrado con la vía extrínseca y el factor 13 con la vía común. Entonces, Por ejemplo, ahorita, escúchame, el TP que evaluaría la vía extrínseca, ¿no es cierto? Y parte de la vía común. Y el TTP, la vía intrínseca a ver, no, claro, y también parte de la vía común. Sí. Y claro, y ya de acuerdo a eso, de qué vía vamos a hablar, se puede dar los anticoagulantes. ¿Sí? Ya, vamos a ver que va a haber si hay deficiencias, por ejemplo, en los factores 7 o antihemofílico A, va a haber o se produciría lo que es la hemofilia A.
se ha movido la imagen. Si es que hay deficiencias en el factor 9 o antihemofílico B, va a haber hemofilia B. En el factor 11 o Rosenthal va a haber hemofilia C, y si habría deficiencias en el factor 12 o Heichmann, va a haber, que es muy inusual, pero no va a producir sangrado. En las imágenes acá se podía observarse, bueno, se ven, ¿no?, los hematomas o la presencia también de diferentes hematomas que suele haber en lo que es estas patologías de hemofilias. Ahora, va a haber una excepción, o mejor dicho, en situaciones especiales, ya sea en mujeres embarazadas, insuficiencia renal o en personas con obesidad mórbida, va a ser necesario hacer la prueba de la heparina de bajo peso molecular. En esta muestra se tiene que tomarse 4 horas después de la administración de heparina de bajo peso molecular, y va a evaluar lo que vendría a ser el antígeno X o antígeno 10 activado, y su valor terapéutico es entre 0.6 a 1 microlitros por mil. Luego vamos a ver lo que es el tiempo de trombina. Va a evaluar más que todo lo que es la vía común, y va a evaluar el tiempo que se forma el coágulo al agregar la trombina, el plasma citratado. Sus valores normales no los encontré en el libro, pero en una guía me parecía que era de 14 a 18 segundos. También puede ir variando dependiendo de los laboratorios, y se va a analizarse sobre todo el último paso de la coagulación, o sea, la conversión de fibrinógeno en fibrina. Este va a estar prolongado si es que hubiese hipofibrinogenia, es decir, niveles bajos de fibrinógeno, disfibrinogenemia, fibrinógeno que está presente pero que funcionalmente va a ser anormal, hiperfibrinólisis, que va a ser la disolución rápida de la fibrina ya formada, y inhibidores de trombina, como podrían ser la heparina, que van a bloquear la acción de la trombina. Además, mencionaba que va a haber otra prueba que vendría a ser el tiempo de la reptilasa, que esta va a convertir directamente el fibrinógeno en fibrina, y esta se va a utilizarse usualmente en aquellas personas que estén tomando anticoagulantes para haber un diagnóstico, mejor dicho, para que se pueda diferenciarse el tiempo de trombina y no se vea afectada por la heparina. Por ejemplo, a ver, cuando, por ejemplo, hay medicamentos que por ejemplo, la heparina, ¿a qué vía afecta? A la común. La común. La intrínseca. Porque, por ejemplo, si ustedes van a tener pacientes que son coagulantes, que son anticoagulados, ¿no? Por ejemplo, hay medicamentos, por ejemplo, pónganle cuál es un anticoagulante, ¿cuál? La warfarina, ¿no? La warfarina mide lo que es la vía extrínseca o intrínseca, extrínseca, ¿no? Pero si yo quisiera suspenderle, ¿qué medicación podría poner? Porque la warfarina tiene una acción casi de 24 horas, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, para hacer algún procedimiento médico que ustedes quieran hacer, tienen que suspender lo que es la warfarina. ¿Cuánto tiempo antes debería suspender? 24. Entre 24 y 48 horas. Claro, 24 horas. ¿Y si el paciente necesariamente es muy propenso a hacer trombos, ¿qué medicación debería hacer? No se provee el medicamento, pero es subcutáneo a través de Claro, la barriga. pero ponte heparina. Y la aspirina de bajo peso molecular que dura 6 horas. Porque hay pacientes que tú no le puedes dejar sin anticoagulación, especialmente los que tienen válvula. Válvula. Sí, eso pasó en el Revaldiete hace poco. A le dejaron sin Sí. Sin sus anticoagulantes. y ya mandó trompo y vamos a estar. No, está como... No, está como un paro cerebral. ¿Ok? Con un paro cerebral. Igual ya. Sí, Pero por eso no se puede hacer. Y van a hacer procedimientos, se cambia nomás lo que los anticoagulantes. Y la heparina es la que mejor
nos ayuda a tener tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca, ¿no? Ya sigue otro, sigue. Bien, ahora continuando hablando sobre el fibrinógeno plasmático, esta es una glucoproteína que es soluble y va a ser sintetizada en el hígado. Los valores normales oscilan entre 150 a 350 miligramos por decilitro y tienen una vida media de 4 días aproximadamente. Como bien sabemos, la función es convertirse en fibrina, esto mediante la acción de la tromina y finalmente convertirse en coágulos, ¿no? Ahora, respecto a las alteraciones en torno a sus valores, si vemos que hay más cantidad de lo normal en torno al fibrinógeno, se sospecha que se relaciona sobre todo a los cuadros inflamatorios, tales como infecciones o demás. También se considera como un marcador de riesgo vascular. ¿Por qué? Porque si hay una gran cantidad de fibrinógeno, pues hay una mayor probabilidad de que se produzcan coágulos y obstruyan las arterias, y en este caso pues puede producirse algún infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular. En torno a la disminución ocurre lo contrario, es decir, no hay una formación adecuada de coágulos, y ahí puse que se relaciona a dos manifestaciones: la hipofibrinogenemia y la disfibrinogenemia. Si bien es cierto, ambos se relacionan en torno a la poca formación de coágulos, pero hay una diferencia en torno a... Lo voy a explicar. Para diferenciar ambos, se necesita hacer la determinación antigénica del fibrinógeno. Este es un inmunoensayo que va a cuantificar la cantidad del fibrinógeno en el plasma sanguíneo. Este no influye en torno a la funcionalidad, simplemente cuenta el fibrinógeno total. Ahora, en el caso de la hipofibrinogenemia, el fibrinógeno va a ser disminuido. En cambio, en la disfibrinogenemia, el fibrinógeno va a ser normal. Pero en el caso de la disfibrinogenemia, lo que va a estar alterado en torno a la no formación de los coágulos va a ser la funcionalidad. Es decir, no tiene la capacidad de convertirse en fibrina. En el cuadro que ven anteriormente puse algunas causas de la hipofibrinogenemia. Ahí menciona que se debe a los trastornos hepáticos graves, tales como cirrosis, hepatitis, etc. También la fibrinólisis primaria excesiva y también el síndrome nefrótico. Esto debido a que hay una eliminación excesiva de fibrinógeno a través de la orina. Ahora para finalizar voy a hablar sobre las pruebas especiales. Aquí mencionamos principalmente la evaluación del tiempo, de la prolongación del tiempo de protrombina y del tiempo de tromboplastina parcial activada. Esta prueba se realiza mezclando una muestra de plasma del paciente con una muestra de plasma normal. Esto para investigar la causa de por qué se causa. En el caso de la prueba de mezcla del plasma normal, se da una proporción de 1:1, es decir, las mismas cantidades, y se incuba por 30 minutos a 37 grados. Aquí, como ven en la imagen, se van a mezclar los dos plasmas, y en el caso de que haya una corrección en el tiempo tanto de protrombina o tromboplastina parcial activada, en caso de una corrección, se sugiere que hay una deficiencia en uno o más factores de coagulación. En cambio, si no hay una corrección en el tiempo, se sugiere que hay una presencia de un inhibidor circulante que puede ser específico, como anticuerpos contra el factor 8, o un global que puede ser el anticoagulante. El anticoagulante lúpico, como dice su nombre, es global, es decir, no atacan directamente a un factor. Ahora, la dosificación de los factores de coagulación, este es mucho más específico que el anterior. ¿Por qué? Porque evalúa a qué factor en específico está afectado. En este caso se mezclan por separado el plasma del paciente y el plasma que carece de algún factor que queramos evaluar. Por ejemplo, si mezclamos el plasma, si queremos ver si está afectado, por ejemplo, el factor 8, vamos a mezclar el plasma del paciente con el plasma que no tenga este factor. En cambio, si volvemos a hacer la prueba del tiempo, si vemos que está corregido, se sugiere que el paciente no tiene la deficiencia de este factor.
En cambio, ¿por qué? Porque hay una compensación. Es decir, ese factor que sospechamos que está afectado, pues no lo está. En cambio, si sigue habiendo, si no se corrige, pues se sugiere que el paciente tiene deficiencia de ese factor. Y bueno, las causas, pues allá son dos ejemplos. En el caso de la hemofilia sería afectado el factor 8 y el hemofilia B el factor 10. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Cuál creen que es una prueba más específica y más sensible para medir lo que es perfil de coagulación? ¿Qué pruebas ustedes pedirían de todo lo que tienen? ¿No? Todo lo van a esperar las pruebas, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la más sensible y más específica que ustedes podrían pedir para ver, ¿no?, que nuestro paciente no tenga trastornos de coagulación? ¿Cuál? Recalcificación de jugo. Recalcificación. ¿Por qué? Nuestro uso de calcio para ver si el tiempo de Pero no lo estarías midiendo calcio. Porque calcio puedes medir. ¿Qué pediríamos? ¿Cuál? ¿De cuál? Tromboplastina parcial El activado. tromboplastina activado, ¿sí? Parcial. Porque ¿qué factores me va a medir el tromboplastina activado? ¿Cuál? Todos menos el 7 y el 13. ¿Y el otro cuál sería? El tiempo del protro. Tiempo de protro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el resto, bueno, el plasminógeno, esto ya son pruebas, bueno, que estás dirigida para cuando ya tienes un diagnóstico. Y dentro de lo que son, ya, eso es por un lado, ¿no? Y por el otro lado estaríamos hablando de las plaquetas. ¿Cuál creen que sería la prueba más específica para medir que te dé una idea para que tú comiences a buscar que hay un problema de plaquetas en tu paciente? Porque ya cuando tú tienes una idea ya comienzas la búsqueda, ¿no? Con otros exámenes, pero al principio, ¿cuál te diría? ¿Cuál? ¿Qué pediríamos? ¿Qué pediríamos, chicos? ¿Cuál? ¿No te escucho? Pediríamos lo que es recuento de plaquetas. Porque si yo ya tengo recuento de plaquetas, digamos que una de estromocitopenia, Tiene sentido. recién empiezo la búsqueda de cuál es la causa de la trombocitopenia. Puede ser de morfología, de número, porque hay problemas a nivel de la médula, ya comienzas una búsqueda. Pero tus primeros exámenes tienen que estar dirigidos a saber, digamos, a tener idea de qué es lo que quieres buscar y qué es lo que vas a encontrar. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Siguiente grupo.